Vale, así que vamos a Miqueas capítulo 2. Y vamos a ver en esta mañana todo el capítulo 2 de Miqueas. Antes quería hacer una introducción geográfica en un mapa que vais a ver en la pantalla. Ya nos habló la introducción Santiago Saguar de ¿vale? Cuál era la política y cuál era todo esto, pero por ampliar un poquito más cuál era la situación geográfica y por aquellos también que no sabéis exactamente cuál era la situación de Israel o la Palestina de ese tiempo. Después de los jueces, recordáis, ¿no?, que viene el tiempo de la monarquía, donde tenemos más o menos 40 años, donde está Saúl, David, Salomón, y con Salomón termina en el 931, termina su reinado. Él ya sabéis que en los últimos años entra en idolatría. Salomón, toda esa sabiduría que él había adquirido, no la puso en práctica y su reino pues se fue desmoronando, ¿no? Aunque, bueno, ya sabemos que hizo el templo de Jerusalén y grandes logros, y escribió varios libros, y Salomón tuvo un hijo, que es Roboam, que era el legítimo heredero, por así decirlo, ¿no? Pero había una figura, una persona que era Jeroboam, dentro del reinado de Salomón, que era el encargado de los trabajos forzosos, de organizar todo el trabajo de la construcción, como un mano derecha, y bueno, un profeta, que ahora no recuerdo el nombre, le profetiza que Jeroboam va a reinar sobre 10 tribus. Salomón, cuando se entera, quiere matarlo y él huye a Egipto. Pero cuando Salomón muere, entonces Jeroboam vuelve y entonces Roboam, que es el legítimo heredero, tiene problemas con muchas tribus porque él quiere oprimir todavía más. En los últimos tiempos de Salomón, él tenía al pueblo castigadísimo, con impuestos y con un montón de cosas. Bueno, y a partir de ahí hay una división en el reino del norte, también conocido, ¿vale? Y el reino del sur. 10 tribus en el reino del norte y 2 tribus en el reino del sur. Primero fue alguna capital, Siquem, tal, pero quedó arriba Samaria y en el sur Jerusalén, ¿vale? Y esa es la situación geopolítica que nos encontramos. Tenemos que tener en cuenta que una cosa, ellos se veían como pueblo de Dios, ¿eh? O sea, el norte con el sur y el sur con el norte. Tenían muchas diferencias, pero ellos mismos no negaban su descendencia y no negaban su identidad como pueblo de Dios. Como Juani me recordaba de la caminata bíblica, en el norte 19-0, 19 reyes, 0 buenos. En el reino del sur 20-8, 20 reyes, 8 buenos, 8 que intentaron hacer la voluntad del Señor. Y Miqueas nos encontramos en el 11, 12 y 13 reyes. Ahí es donde está Miqueas, ya nos lo dijo Santiago en la introducción. Jotam, Acaz y Ezequías, ¿vale? Acaz fue terrible, pero terrible, hizo cosas horribles, ¿no? Pero Ezequías fue bueno, y ahí nos encontramos dentro de esta profecía. En los 740 al 710 fue el ministerio de este profeta de Miqueas, ¿no?, en el reino del sur. Y esta profecía entra dentro o muy cercana a que los asirios conquistaran el reino del norte, ¿vale? Que lo conquistaron antes y el reino del sur resistió más, pero luego al final Babilonia los conquistó. Bueno, es un periodo de corrupción moral bastante grande, vemos una injusticia social muy grande y un desprecio a la palabra del Señor. En segunda de Pedro 1:20 nos recuerda, por eso es importante cuando vamos a las profecías, recordar que las profecías tienen múltiples cumplimientos, y como lo expresa Pablo en segunda de Pedro 1:20, dice: entendiendo primero que ninguna profecía es de la Escritura, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa profecía tiene varios cumplimientos. Y esta de Miqueas de hoy que vamos a ver,
va a tener un cumplimiento muy cercano, va a tener otros cumplimientos y quizá puede ser que estemos hablando escatológicamente en alguna profecía que todavía no se ha cumplido. Así que vamos al texto y he dividido el capítulo 2, como podéis ver ahí en la pantalla, en tres tramos. El primero, los versículos del 1 al 5, Dios ve nuestro pecado. El segundo, el rechazo de la palabra de Dios. Y el tercero, Dios promete restauración. Así que vamos a los primeros 5 versículos. Dios ve nuestro pecado. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Bueno, esta expresión de ay es bastante conocida para los que, ¿verdad?, ya llevamos un tiempo, ¿no? Cuando es una expresión de dolor, de lamento, pero que también anuncia y alerta una situación lamentable y algo a lo que debemos prestar atención con los dos oídos. Todos los profetas, bueno, casi todos los profetas, unos 10, 11 profetas usaron esta fórmula del ay, y más de unas 50 veces en el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús, recordáis, ¿no?, usa esto, ¿no?, en los ayes. Por ejemplo, en Mateo 23, en varias situaciones, pero en Mateo 23, que también está en Marcos y en Lucas, los ayes contra los fariseos y los escribas, ¿verdad? En sus camas, fijaros, piensan y maquinan el mal y lo ejecutan. En la intimidad, es muy interesante esta expresión, ¿no?, que nos llama en la intimidad del hogar, en lo que pensamos cuando estamos solos, en qué maquinamos, ¿no? Y aquí lo que está diciendo y está advirtiendo, si es malo el pecado que nos surge de un pecado, de un corazón pecaminoso, cuánto peor es darle vueltas para maquinar un plan pecaminoso y destructivo. Que en el lugar de reposo, en nuestra intimidad, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de organizar nuestra vida, ¿qué planes? ¿Planeamos de forma adecuada, teniendo en cuenta la voluntad del Señor? Y ahí en esto apunta al corazón, ¿no? Este proceso de pecado nos es bastante, ¿verdad?, nos es bastante común. Santiago lo dice y lo expresa muy bien en su carta, Santiago 1:14, por recordar cuál es el proceso del pecado, ¿no? Pensar, maquinar, ejecutar, y Santiago lo dice de esta forma. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos, no erréis. Este es un escenario de vivir en pecado. Esto es el lamento de una vida que vive en pecado, sin tener en cuenta a Dios, totalmente maquinando y todo el proceso de su vida y todo el pensamiento y todos los planes tienen que ver con uno mismo, ignorando totalmente a Dios. Y Dios se aleja, el hombre se aleja, pero Dios se aleja y advierte. Y fijaros cómo advierte, versículos 3 al 5. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Dios va a permitir que los invasores entren en el pueblo, que arrasen debido a las malas decisiones y a alejarse del Señor. Y es muy interesante esta poesía, ¿no?, y esta metáfora, esta comparación, ¿no?, que hace en la situación de no sacaréis vuestros cuellos hacia arriba, no os erguiréis. Cuando el pecado entra en nuestra vida, por muy bien que pienses que va a salir, al final lo que va a hacer es oprimirte, oprimir tu vida en esclavitud. Y el pecado lo que va a hacer es que va a venir tiempos malos. El pecar, el estilo de vida pecaminoso, el alejarse del Señor, lo único que trae son cosas malas y el Señor lo está advirtiendo. Así que ojo cuando el pecado se instaura en nuestro estilo de vida. Tiempos malos, y él usa, fijaros, las consecuencias. Versículo 4, en aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán
y harán endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos, Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Se levantarán sobre vosotros refrán, ¿verdad? Estos refranes, estas canciones que a veces expresan momentos históricos, ¿no?, que se usaba muchísimo en la antigüedad. Bueno, pues efectivamente, y fijaros, hoy después de casi 3000 años, estamos hablando de este lamento que por causa de que el pueblo se alejó de Dios, de los planes de Dios, y fijaros las consecuencias tan terribles que tuvo para el pueblo de Israel a lo largo de su historia, en este devenir hasta los días de hoy. Y dice que Él ha cambiado la porción de mi pueblo, nos quitó, los dio y los repartió a otros. La bendición del Señor está junto a Él. No puedes buscar la bendición del Señor si el Señor no está cerca tuya. Si tú no sigues al Señor, si no sigues su voluntad, es imposible. Y el Señor bastante bueno es, que nos permite, y dice que hace llover sobre buenos y malos sus bendiciones. Bastante nos da, y da a este mundo perdido por no seguir al Señor. Versículo 5. Por tanto, no habrá quien suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Va a quedar desolado el pueblo del Señor. Al no seguir su voluntad, el Señor apartará sus bendiciones, pero es que además, esa tierra de prosperidad, lo que habla de la congregación de Jehová, ¿os acordáis que bueno, en lo que es el jubileo, no sé si recordáis lo que era, 50 años, en el que en el año 49, en ese último año, 50, el año del jubileo, pues la tierra se dejaba descansar, se liberaban a los esclavos que habías tenido oprimidos, se devolvían las tierras que tú habías hipotecado. Si una persona tenía necesidad, te vendía la tierra, se la pagabas, pues a los 50 años la devolvías. Había como una redención. La idea era, el pueblo va a perdonarse unos a otros. Pues no va a haber quien reparta suerte. No va a haber jubileo. No va a haber redención. No va a haber perdón. Y el profeta nos está hablando que perderán el favor de Dios. Debido a esa desconexión de Dios en tu vida, puedes perder el plan de Dios por no seguirle. Y esto afectaba a los líderes, y afectó a los líderes civiles y a los líderes religiosos, a los sacerdotes. Así que no habrá suerte, quien reparta suerte, perdón, no habrá quien a suerte reparta heredades. Así que vamos a la segunda parte, en los versículos del 6 al 11, el rechazo de la palabra de Dios. Esa es la situación, Dios ve nuestro pecado, y ahora vamos al versículo 6. No profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Los falsos profetas estaban diciendo a Miqueas y a otros profetas de Dios que no le dieran profecía, que no comunicaran la palabra de Dios, que es lo que hacía el profeta. Nos habló ya Santiago de cuál es la figura ahora que está el canon cerrado, que la palabra del Señor está cerrada, la tenemos completa en nuestras manos. Ahora mismo la profecía no funciona igual que en el Antiguo Testamento, sino que ahora mismo la profecía son hombres que nos enseñan y nos traen y nos predican la palabra de Dios que hay. Así que si alguien se erige como profeta o como apóstol y lo vemos, pues sepamos claramente cuál es la función en el Nuevo Testamento para la Iglesia, para lo que es la profecía. Y ya tenemos bastante aquí, lo tienes todo. La Biblia es suficiente, está completa, está cerrada. Y estos falsos profetas tenían esa arrogancia de atacar a los profetas, de silenciarlos. Y es que hay muchos lugares del mundo donde la palabra de Dios es silenciada. Pero es que no solo así, es que nosotros muchas veces silenciamos la palabra del Señor con nuestras actitudes, con nuestras decisiones. ¿Desea nuestro corazón la palabra de Dios? En Mateo 12:34 el Señor nos decía, ¿verdad? De la abundancia del corazón
habla la boca? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Cuál es nuestro sentir? ¿Qué es lo que deseamos decir y hacer? Tenemos un corazón enseñable que desea la profecía, desea la palabra del Señor, desea escuchar una predicación, pero queridos hermanos, un corazón enseñable no es un oído escuchable. Un corazón enseñable quiere decir que cuando leemos la exhortación de la palabra del Señor, tomamos medidas. Y eso cuesta. Porque nos es muy fácil escuchar un sermón, escuchar y leer en la palabra del Señor ciertas advertencias para nuestra vida. Pero qué difícil es poner medidas y decir, ahora esto tengo que cambiarlo. Ahora esto lo voy a hacer de esta forma. Esto que estoy cayendo tengo que rectificarlo. Y ayudar también a las personas que veamos, que nos rodean, que tienen esos problemas. ¿Estás dispuesto a tomar medidas? No querían escuchar la palabra del Señor. Y fíjate lo que dice, versículo 7, el profeta reprende y dice, tú que te dices casa de Jacob, pueblo de Israel, pueblo de la promesa, herencia de Dios, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? Se ha cortado el espíritu de Dios. Al cerrar la palabra de Dios, hacemos callar a Dios. Cuando quieren atacar a un cristiano, no hay más que quemar las Biblias, ¿verdad? Siempre se ataca la Biblia. ¿Por qué? Por eso debemos aprenderla, memorizarla, ¿verdad? Porque cuando vengan momentos malos en los que no podamos tener la palabra del Señor, pues vamos a pasar hambre. La palabra de Dios, si no tenemos la palabra de Dios, eso lo que hacemos es reducir al Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo aquí, se ha cortado el Espíritu de Jehová, estás silenciando, reduciendo la actuación del Espíritu Santo en tu vida cuando rechazas la palabra del Señor. Recuerda muy bien lo que genera la palabra de Dios. ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente, o sea, al que obedece la palabra del Señor? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Si estuviera Miqueas aquí diciéndonos y advirtiéndonos, ¿no hacen bien a tu vida la palabra del Señor cuando obedeces al Señor? ¿No lo has comprobado de verdad? Todos lo hemos comprobado, ¿verdad? El problema es al revés. Sin embargo, ellos desoían la voz del profeta. Y hay una fuerte afirmación en el versículo 8, muy fuerte. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Dice el Señor, de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. Y aquí tenemos una metáfora poética de sacar las capas. Sin integridad, una vida que no obedece a la palabra del Señor, vive moralmente perdida. Es el camino. Y eso de quitar quiere decir no tener vergüenza ni tener integridad, sino que hacer las cosas como si fuera un enemigo. Y es una metáfora que está hablando de que el que pasa le robas la capa como si no pasa nada, ¿no? Con esa desvergüenza del pecado, de una vida abandonada moralmente, ¿no? Despreocupados por vivir a Dios, por vivir como Dios dice, ¿no? En su palabra. Versículo 9, otra de las consecuencias del rechazo de la palabra del Señor. Fijaros, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas, que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. A la injusticia con los débiles, con los vulnerables. Eso es otra muestra. La sensibilidad hacia los demás es una muestra de obediencia a la palabra del Señor, de que el Espíritu de Dios está en nosotros, cuando somos sensibles a las necesidades del otro, y especialmente a los más vulnerables. Fijaros que Acaz, por ejemplo, guiado por los ídolos y su idolatría, él sacrificó a 2 hijos, ¿no? A 2 hijos quemados en la hoguera. El rey anterior, de estos 3, el del medio, fijaros hasta dónde llegaba, claro. Esto es muy fuerte, ¿eh? A un hijo, lo que más quieres, al más vulnerable, tuyo, parte de tu vida, de tu corazón. Los hijos son parte nuestra, entregado a las llamas por
sin integridad, ¿no? Y esa injusticia es contraria a la palabra de Dios. El Señor siempre, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo, nos dice que seamos sensibles a los que lo necesitan, a las necesidades del prójimo, a amar al prójimo. Y se han convertido en quebrantadores de pactos. Fijaros, versículo 10. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Os habéis convertido en quebrantadores del pacto que yo hice con vosotros. Este ya no es el lugar de reposo. El reposo es Dios. Esto es el lugar de pecado, está contaminado, está corrompido. El no obedecer a la palabra de Dios, el no tener en cuenta a Dios, lo que hace en nuestras vidas es corromper nuestras vidas. Es desgraciar nuestras vidas. Es no tener la presencia del Señor. Fijaros, no es este el lugar de reposo. No hay presencia de Dios en nuestra vida. Si alguno andando, versículo 11, con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te voy a profetizar de vino y de sidra, este tal será el pueblo, será el profeta de este pueblo. No es ponerse a la palabra de Dios, es buscar mensajes, predicaciones que nos gustan, como el vino, mensajes que nos son agradables. El pueblo quería eso, dice, yo necesito un profeta que no me venga a contar esto, que me venga a contar lo bonito que soy, lo bien que me va la vida, lo bien que voy cuando hago lo que me da la gana. Yo quiero eso, que me profeticen de vino y de sidra. Y así lo expresa el profeta. ¿Estamos siendo guiados por la palabra del Señor? ¿O nos gustan los mensajes humanistas, esos que nos llenan muy bien, ¿no? Y nos dicen qué buenos somos, ¿no? Y no nos exhortan como aquí, ojo con desviarte de la palabra del Señor, ojo con no negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme, que es complicado. Ese es el mensaje de Dios. Ese es el mensaje, lucha contra el pecado. Sin embargo, aquí lo habían dejado y se habían olvidado. Y por último, vemos en los últimos 2 versículos que Dios promete una restauración. Bueno, la situación que acabamos de ver es bastante complicada, ¿no? Menudo mensaje para el pueblo. Menudo mensaje que le estaba. ¡Ay! Menudo lamento para el pueblo. Y el Señor nos está hablando a nosotros. Como vimos en Pedro, Pedro nos lo dice, la profecía es para vosotros. Este mensaje es para nosotros después de 2700 años, casi 3000 años. Es para nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos siendo rectos? ¿O estamos desoyendo la voz del Señor? ¿Estamos siendo guiados por la palabra del Señor o estamos buscando otros mensajes tan bonitos? Y ahora vamos a ver en versículos 12 y 13, para terminar, Dios nos promete una restauración. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Bueno, como os dije antes, las profecías tienen varios cumplimientos. Después del exilio de Babilonia, por ejemplo, el pueblo y esto se cumple, esta profecía en varios momentos. Y también lo vemos cuando Cristo viene a la tierra. Es también una profecía mesiánica que nos habla de Cristo, que Él es el que junta todo. Es el reino de Cristo, el que está aquí expuesto, profetizado. Y este rey de la simiente de Judá, descendiente de David, es el Mesías prometido que viene a cortar todo este pecado, todas estas consecuencias horribles y terribles que tiene el pecado por amor de su pueblo. Fijaros que el castigo es por nuestra desobediencia, es un castigo natural, pero Dios es el que promete restauración. Volvemos a meditar y pensar, ¿es Dios del Antiguo Testamento un vengativo? No, es un Dios de misericordia, de amor, de restauración, pero en la verdad.
Hermanos, no busques la mentira en Dios. Dios en su palabra nos va a decir la verdad, nos va a decir cuál es el problema, cuáles son las consecuencias. Ahora Él también trae con la situación la salida, la salida. Esto del rebaño de Bosra, bueno, es una expresión que el profeta usa, que para nosotros no nos dice nada, pero es un rebaño muy numeroso, inmenso, no se podía contar, ¿no? Y eso nos da la idea de un reino grande, amplio, nos da una idea de la Iglesia, nos da la idea de este rebaño. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Es este Mesías prometido que viene a restaurar todo, a juntar todo su pueblo y a hacer un pueblo tan grande que ni las estrellas lo pueden contar, como más que las estrellas, ¿verdad? Harán estruendo por la multitud de hombres. Las ovejas cuando caminaban hacían mucho ruido, ¿no? Cuando venían caminando entre lo que le ponían en el cuello y los gritos y tal, hacían mucho estruendo. Esa es la idea, nos está diciendo el profeta, ¿no? De que así lo vais a ver, lo vais a ver. Cristo abrió un camino al encarnarse. El Hijo, que ya existía desde antes de la fundación del mundo, el Hijo vino, se hizo hombre, se hizo oveja. Y hizo un camino, fijaros, versículo 13. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Subirá el que abre caminos. Nos está hablando de ese liderazgo personal de Cristo. De ese Cristo que es el que va a abrir. Fíjate, va a abrir los caminos. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Abrirán el camino y pasarán la puerta. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Y saldrán por ello, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, Jehová, y a la cabeza de la iglesia, Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Cristo es el buen pastor, y la promesa ante esa problemática y consecuencias del pecado en nuestra vida, Dios nos trae un Mesías, y lo trae a tu vida y a mi vida. ¿Para qué? Para vivir conforme a lo que la palabra del Señor nos dice, para vivir en amor, en relación con Él. No ser enemigos, como dice, el pecado lo que hace es apartarnos de Dios. No nos apartamos porque nos pasan cosas, nos apartamos por culpa de nuestro pecado. Lo que pasa es que buscamos excusas, pero cuando te apartas de Dios, realmente lo que está pasando es que hay algún tipo de pecado, alguna situación que no estás controlando, algo que no estás examinando correctamente en tu vida. Y me gustaría terminar con esto antes de que pues, compartáis lo que el Señor os ha dicho en esta mañana a través de su palabra. La primera parte nos llama a preguntarnos, ¿estamos examinando nuestro corazón? ¡Ay! ¿Estamos lamentándonos por las cosas que sabemos que tenemos que cambiar en nuestra vida? Y esto nos hace reflexionar, porque las consecuencias son terribles, las hemos visto. Fueron terribles para el pueblo, fueron terribles. De hecho, en unos años el reino del norte fue invadido por los persas, por los asirios, y el reino del sur, unos años después, 80 o así, más o menos, sería invadido también por los babilonios. Y romperían el templo de Jerusalén, y sería un desastre. Y todo esto tiene que ver con la palabra del Señor. ¿Qué es la palabra del Señor en tu vida? ¿Qué es para ti? Pero a forma personal, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde está la palabra del Señor? ¿Dónde está la voluntad de Dios? ¿Es algo importante? ¿Tienes un corazón enseñable que toma medidas cuando escucha la palabra del Señor? ¿O la lees o la escuchas en las predicaciones o en los estudios bíblicos? ¿Reflexionamos y cambiamos cosas o simplemente nos entra por aquí y nos sale por aquí? Porque hay que tomar medidas. Me gusta mucho Marcos, nos insiste un montón en eso siempre, ¿verdad? Hay que poner nombres y apellidos. Tenemos que reflexionar y hacer un análisis. No se puede quedar en el aire en nuestra vida. Y esto no es para desanimar,
Todos estamos en la misma pelea, yo también, ¿eh? Yo el primero. O sea que esta es nuestra vida aquí. Esto va a cambiar, pero nuestra vida aquí es así, va a ser esta lucha, pero estamos juntos, el Señor va a la cabeza. ¿Es Cristo tu buen pastor? Porque la palabra del Señor y todo el conocimiento y toda la aplicación en nuestra vida tiene que ver con quién es Cristo para ti. ¿Es tu buen pastor? ¿Es el que te guía? ¿Te dejas guiar por el buen pastor? ¿O buscas otros caminos, otros andares, otros caminares, porque te lo sabes mejor? Eres una oveja muy lista, más lista que el pastor. Que el Señor nos ayude, ¿no?, a que Cristo sea el buen pastor en nuestra vida personal, en nuestras familias y en nuestra iglesia, por supuesto. Y que la palabra del Señor reine, porque es la única que va a traer bien, como dice el versículo 7. Tú que te dices casa de Jacob o iglesia, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿No son estas sus obras? ¿Y qué nos dice? Y esta es una pregunta para todos. ¿No hacen mis palabras bien si caminas rectamente? ¿Si obedeces la palabra del Señor? ¿Lo has comprobado? Que el Señor nos ayude a vivir de esta forma.